Antes de comenzar vamos a orar. Padre Celestial, te agradecemos el día de hoy la oportunidad que nos das de estudiar tu palabra, Señor, y aprender de ella, Señor. Rogamos la intervención de tu Santo Espíritu en el corazón de cada uno de los acá presentes, Señor, dándonos sabiduría y conocimiento para comprender lo que tú nos tienes para hoy, Señor, y ayudándonos a comprender uno de tus atributos, Señor. En el nombre de tu Santo Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Hermanos, vamos a leer el capítulo de Apocalipsis 7 de manera antifonal. Versículo 1 leo yo. Después de esto vi a 4 ángeles que estaban de pie sobre los 4 puntos cardinales de la tierra y que tenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que decía de la diestra del Señor, y tenía 6 trompetas, que declaraba a los 4 ángeles a quienes alza para la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que marquemos con un sello la frente de los siervos de nuestro Dios. Y al número de los que fueron sellados, 144,000 sellados de la tribu de Israel. Sellados de la tribu de Judá, 12,000. De la tribu de Rubén, 12,000. De la tribu de Gad, 12,000. De la tribu de Aser, 12,000. De la tribu de Neftalí, 12,000. De la tribu de Manasés, 12,000. De la tribu de Simeón, 12,000. De la tribu de Leví, 12,000. De la tribu de Isaacar, 12,000. De la tribu de Zabulón, 12,000. De la tribu de Neftalí, 12,000. De la tribu de Benjamín, 12,000. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud de todas las naciones y razas y pueblos y lenguas, y nadie podía contar su número. Están de pie delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y llevando palmas en sus manos. Y la salvación pertenece al Salvador que está sentado en el trono y al Cordero. Todos los ángeles que estaban de pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios diciendo: Amén. La alabanza, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, la honra y la fortaleza, Dios sean para los siglos de los siglos. Amén. Uno de los ancianos me preguntó diciendo: estos que están vestidos con vestiduras blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Esos de los ángeles, tú lo sabes. Y él me dijo: aquellos ojos que están saliendo de la gran tribulación han lavado las piedras y las han la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le rinden culto de día y de noche en su templo. El que está sentado en el trono extenderá su tienda sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no saldrá más sobre ellos, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua viva, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Pueden tomar asiento. Hermanos, como ya hemos visto durante las últimas 8 semanas acá en la iglesia, hemos estado viendo acerca de la historia completa de la iglesia de Cristo. Vimos cómo Jesucristo en persona, cuando estuvo en la tierra, por medio de 7 parábolas que están registradas en el Evangelio de Mateo, profetizó todo el tiempo de la historia de la iglesia, desde Pentecostés hasta cuando Jesucristo retorne, ¿verdad? La semana pasada incluso el pastor nos habló acerca de la apostasía, refiriéndose a Salomón, que recordamos que apostató en los últimos años de su reinado, y también acerca de la última iglesia, la famosa iglesia de la Odisea, que es una iglesia apóstata, que sabe pero que no cree. A partir de esta semana y durante los próximos domingos vamos a adentrarnos nuevamente en lo que es la gran tribulación, pero quiero que recuerden que la palabra de Dios, cada vez que se expone, trae algo nuevo. Entonces no piense usted: ya es que la tribulación ya la vimos, es que Apocalipsis ya lo estudiamos. No, tranquilo, porque cada vez que la palabra de Dios es expuesta, el Espíritu Santo debe usted enseñarle algo nuevo. Amén. El día de hoy vamos a ver el capítulo 7, donde están los famosísimos 144,000 sellados. Sin embargo, esta semana aprendí algo que no sabía, y es lo que quiero enseñar el día de hoy. Quiero que ustedes entiendan. El tema de la prédica de hoy va a ser la misericordia en el plan de Dios. Sabemos que Dios tiene un plan, y Jesucristo mismo nos lo reveló. Jesús nos dijo por medio de 7 parábolas
que se combinan con las 7 iglesias del Apocalipsis, que Jesús mismo se las dice a Juan para que las escriba, y nos lleva todo el camino de la iglesia. Por lo tanto, nos demuestra que Él tiene un plan y que tiene un control absoluto. Y vamos a ver cómo, aún después de la iglesia, sigue teniendo el control. Antes de entrar, debemos dejar 2 puntos en claro que Ricardo les mencionó, pero quiero que queden bien en claro. Número 1, la iglesia, sin lugar a dudas, no cabe la más mínima duda, no pasa la tribulación. No hay forma de que la iglesia pase la tribulación. Hay muchísimas razones por las cuales estamos totalmente convencidos de que el rapto debe ser pre-tribulacionista, no medio tribulacionista ni post-tribulacionista. Sin embargo, hay una que es la más simple y la más básica. Sabemos que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Amén? Amén. Vamos a Apocalipsis 3:10, donde Jesucristo dice: porque guardaste la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré a la hora de la prueba que ha de venir sobre todo el mundo habitado, para probar a los moradores de la tierra. Jesús le promete a la iglesia que lo va a guardar de la hora de la prueba. Por lo tanto, debe existir el rapto. Esto es fundamental que como cristianos lo sepamos. Esa es solo una de las pruebas. Por motivos de tiempo no nos detenemos más, pero sabemos que la iglesia ya se fue. La iglesia está en el cielo en estos momentos. Número 2, importantísimo, la tribulación es para Israel. La semana de la tribulación es la última semana profetizada por el profeta Daniel. Daniel 9:24, Gabriel viene y le dice a Daniel: 70 semanas son profetizadas sobre tu pueblo, sobre tu ciudad, o sea, sobre Israel. Y estas 70 semanas sabemos que se comienzan a cumplir a partir del decreto de Artajerjes, el rey de Persia, cuando él manda a reconstruir el templo de Jerusalén. Y si ustedes saben contar, comienzan a contar 69 semanas de años, van a llegar justo a Lucas 19:41, les voy a pedir que lo busquemos, que es el momento justo cuando se están cumpliendo las 69 semanas de año. Lucas 19, 41, 43. En este momento Jesucristo viene entrando sobre un pollino blanco, sobre un burrito blanco a Jerusalén, y Jesucristo dice, versículo 41: cuando llegó cerca, al ver la ciudad, lloró por ella, diciendo: oh, si conocieses tú también por lo menos en este tu día lo que conduce a tu paz, pero ahora están encubiertos tus ojos. Porque vendrán sobre ti días en que tus enemigos te rodearán como baluarte y te pondrán sitio, y por todos lados te apretarán. Jesucristo se cumplen las 69 semanas. Hay escritores, hay eruditos que han estudiado día por día según el calendario judío, y cumple exactamente acá. Y acá es pospuesto este conteo de semanas de Daniel, y nos falta una semana. La semana 70, la famosa semana de la gran tribulación, es para Israel y es pospuesta hasta después del tiempo de la iglesia. Sin embargo, vamos a ver durante estos estudios que vamos a ver a partir de hoy, que Dios es un Dios misericordioso. Uno de los atributos de Dios es la misericordia, y es el que hoy quiero que nos enfoquemos y veamos cómo Dios siempre es misericordioso. Ha sido misericordioso con nosotros, lo es con nosotros y lo seguirá siendo, asimismo con Israel y con el resto del mundo. Entramos a capítulo 7, versículo 1, y lo primero que nos dice es: después de esto. Cada vez que usted lea después de esto, lógicamente usted debe revisar después de qué, ¿no? No podemos comenzar a inventar. Como ya Ricardo bien lo enseñó, lo primero que nos hablaba Juan en Apocalipsis nos habla de las 7 iglesias. Después se nos presenta la adoración al Padre Celestial y la adoración al Hijo. Después viene el rapto de la iglesia en Apocalipsis 4. También vemos a Cristo como Cordero inmolado y único digno de abrir los sellos, y se abren los sellos. Sin embargo, debemos notar que Apocalipsis no es cronológico, ¿verdad? No comienza así. El capítulo 7 nos dice que antes de los sellos sucede algo. Antes de todas estas catástrofes que Ricardo nos explicó ahora en la escuela dominical, sucede algo. Y vamos a ver en el versículo 1, nos dice: vi a 4 ángeles que estaban de pie sobre los 4 puntos cardinales de la tierra, y que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol.
En profecía, cada vez que nosotros vemos 4, debemos entender tierra. Por lo tanto, acá estos ángeles están deteniendo todo en la tierra. Detienen el viento, que al detener el viento se predice que va a haber una gran catástrofe. ¿Por qué razón? Porque cuando no hay viento, no hay mareas, ni hay oleaje, el agua pierde el oxígeno, por lo tanto los animales se van a estancar y los animales que están en el agua van a morir, y etcétera, van a producir grandes tragedias en el mundo. Pero ¿por qué estos ángeles hacen esto? Vamos al versículo 2 y 3. Y vi que otro ángel subiendo del oriente tenía el sello del Dios vivo, y llamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes les fue dado hacer daño a la tierra y al mar. Momento, ¿quiénes son estos 4 ángeles? Son los jinetes, son los primeros 4 los primeros 4 sellos. Los 4 jinetes les dice, momento, no pueden hacer nada hasta que, versículo 3, no hagas daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que marquemos con un sello la frente de los siervos de nuestro Señor. La tribulación no comienza sin que antes se manifieste la misericordia de Dios. Amén. Aún en el momento más crítico de la humanidad, aún en el momento en el que está todo dispuesto para que el anticristo gobierne y sea su época y destruya el mundo y la mayoría de seres humanos se vayan con él en ese momento, Dios dice, momento, quieticos todos, porque aquí primero entra la misericordia. Versículo 4. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Volvemos a hablar de números. 12 significa 3 por 4, ¿sí? 3 por 4, 12. 3 es el número de Dios, 4 significa tierra, por lo tanto el 12 para los hebreos significa lo que Dios hace en la tierra. Este número 12,000 no es que nada más un número al azar, no. Es un número pensado que dice que Dios hace algo en la tierra. ¿Qué es lo que hace Dios? Dios se dio cuenta, no, Dios lo sabe, que la iglesia que tenemos en el ministerio de reconciliación ha sido quitada. Por lo tanto, alguien debe predicar. No puede quedarse la tierra sin predicadores de la palabra de Dios. Por lo tanto, Dios ahora encomienda esta misión de predicación a Israel. Israel vuelve a tomar un derecho y ahora le corresponde a ellos predicar, y serán estos 144,000, y de ellos vamos a ir aprendiendo 5 cosas principales que van a ser el corazón de la enseñanza que tenemos el día de hoy. Número 1, Dios es fiel a sus pactos. Amén. Dios prometió que Israel tenía sus promesas y Dios lo va a cumplir, como dice Números 23:19, Dios no es hombre para que mienta, ni es hijo de hombre para que se arrepienta. Por lo tanto, usted y yo podemos confiar que lo que Dios dijo acá lo va a cumplir. Amén. Dios es fiel a sus pactos, y los pactos a Israel se van a cumplir. Dios le prometió a Israel un reino, lo va a tener. David va a ser rey, lo va a hacer porque Dios se lo prometió. Número 2, y aquí es importante que lo estudiemos un poquito más. Israel sigue siendo el pueblo escogido por Dios, la niña de sus ojos, es el pueblo que recibió las promesas. No crea usted, como muchas personas dicen, que ya Israel está descartado, y que como Israel fue descartado ahora es la iglesia, o que los testigos de Jehová son Israel ahora, o que todo esto es una metáfora y es un cuento, pero que ahora el reino es ahorita. No. Israel es el pueblo de Dios, y vamos a irnos a Romanos capítulo 11, donde el apóstol Pablo lo explica de una manera magnífica. Apocalipsis capítulo 11, versículo 13 al 15. Romanos 11, 13 al 15. Y a vosotros los gentiles digo, por cuanto yo soy apóstol de los gentiles, honro mi ministerio. Es Pablo hablando, está diciendo, a los gentiles les hablo, a mí me corresponde el ministerio de los gentiles. Por si de alguna manera puedo provocar a celos a los de mi carne y hacer salvos a algunos de ellos, o sea, a los judíos. Porque si la exclusión de ellos resulta en la reconciliación del mundo, ¿qué será su readmisión sino vida de entre los muertos? Brincamos al versículo 22. Considera pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para los que cayeron,
pero la bondad para contigo, si permaneces en tu bondad, de otra forma tú también serás cortado. Versículo 27, voy rápido brincando. 26. Y así todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sion el libertador, quitará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Así que cuando el evangelio son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección son amados por causa de los padres. Porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. De igual manera, vosotros en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Asimismo, ellos han sido desobedientes en este tiempo, para que por la misericordia concedida a vosotros, también a ellos les sea ahora concedida misericordia. Porque Dios encerró a todos bajo desobediencia, para tener misericordia de todos. No nos detenemos mucho en el capítulo 11 debido al tiempo, pero usted lo puede estudiar en su casa, donde Pablo explica que Israel sigue siendo el pueblo de Dios. Nunca va a dejar de ser el pueblo de Dios, porque Dios lo prometió y Dios no miente. Dios cuida de Israel y lo tiene y lo va a llevar hasta el fin de los tiempos, y siempre habrá un remanente salvo. Sin embargo, actualmente estamos en la época de la iglesia, donde somos los gentiles los que tenemos mayor facilidad para llegar a los pies de Jesucristo y aceptar a Jesucristo. Incluso el apóstol Pablo decía: yo le predico a los gentiles, a ver si algún judío se pica y acepta a Cristo, pero mi ministerio son los gentiles. Y nos dice que Dios, sus llamamientos son irrevocables. Lo que Dios promete lo va a cumplir. Tercer punto, volvemos otra vez al capítulo 7. El tercer punto que vamos a ver de los 144,000 es: ¿quién convierte a estos 144,000? ¿O cómo se convierten? No podemos pensar que solo porque Dios profetizó que iban a haber 144,000 nada más va a ser y se convierte en 144,000. No. Porque por cómo es la salvación, sabemos que en Efesios 2:8 es por gracia, por medio de la fe. No hay otra forma de aceptar a Jesucristo. Nosotros escuchamos y confesamos con nuestra boca para salvación. Por lo tanto, los 144,000 deben aceptar a Jesucristo. Pero ¿cómo es esto? Vamos a Apocalipsis capítulo 11, versículo 3. Como les digo, Apocalipsis no es cronológico. Por lo tanto, en el 11 nos va a contar un evento que sucede en el mismo primer día de la tribulación. Apocalipsis 11:3. Yo mandaré a mis 2 testigos, y ellos profetizarán por 1260 días vestidos de cilicio. En el primer día de la tribulación, justo después del pacto de paz entre Israel y el anticristo, y la iglesia es raptada, aparecen 2 personajes en Israel predicando. Creen los eruditos que junto con el rapto vertical de la iglesia existirá un rapto horizontal de los judíos, que van a llevar a 144,000 justo ahí a Jerusalén, donde van a poder escuchar el sermón, la prédica de estos 2 testigos, y ellos aceptarán ahí al Señor Jesucristo como Salvador por la predicación de estos 2. No podemos pensar que se convierten porque en Joel dice: y todo mi pueblo será salvo. No, ellos tienen que aceptar. Dios nunca va a violar la libertad del ser humano, y aquí tampoco lo hace. Por lo tanto, los judíos son llevados, puede ser de una forma espiritual, que sean trasladados, o puede ser de formas físicas. No sabemos que haya algo que haga que los judíos vayan a Jerusalén justo ese día. Pueden ser muchos motivos, pero Dios tiene el control, y van a ver ahí los 144,000, 12,000 de cada tribu, que van a aceptar al Señor, y a partir de ahí comienzan a predicar con el poder del Espíritu Santo. Recuerden que ellos no van a andar predicando en bicicleta, en carro o a pie, sino que ellos van a ser llevados por el Espíritu Santo a donde las personas que van a aceptar el Evangelio. Por lo tanto, ellos van a andar por todo el mundo. Estos 144,000 son enviados a las naciones, a los gentiles, y los 2 testigos quedan predicando en Israel. Punto número 4, es donde nos vamos a detener, que fue lo que más me enseñó durante esta semana este pasaje. Dios tiene un plan y un control absoluto de todo lo que pasa, tanto que es imposible que quepa en nuestra mente. Dios nos da libertad, y aún
permitiendo nuestra libertad, tiene control de lo que va a suceder. Por eso les digo que no nos caen. Nos vamos a ir a 2 de Reyes 17:6, donde vamos a leer el cautiverio y la deportación del reino de Israel. Como ya nosotros habíamos leído y ya ustedes saben, el reino de Israel después de Salomón se divide en dos. Durante el reinado de Roboam se divide en el reino de Judá y el reino de Israel. Y en capítulo 17:6, el reino 17:6, el reino de Israel llega a su fin. Dice: en el 9º año de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria, llevó cautivos a los israelitas a Asiria y los estableció en Halak y en el Habor, río de Gozán, y en las ciudades de los medos. Acá se destruye el reino de Israel. Toda la población de Israel es llevada a otros lugares. Vean que los mandaron para Halak y en el río Habor, río de Gozán, y en el Habor, río de Gozán. Son llevados, arrancados de su país y llevados afuera. En el caso de la deportación de Israel hay un detalle curioso. Los asirios no dejaron la tierra vacía, sino que, pueden leerlo en sus casas por motivos de tiempo, 17:24, el rey de Asiria trajo gentes de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Amar y de Sefarbaim, y las estableció en Israel. Entonces Asiria sacó a los judíos y mandó gentes de otros lados a vivir ahí. De ahí nace lo que se conoce como los samaritanos, que nosotros sabemos que en el tiempo de Jesús eran aborrecidos por los judíos, porque ya no eran judíos de raza, ¿verdad? Ya no eran judíos pura sangre como los caballos, sino eran extranjeros revueltos. Por lo tanto, ya los samaritanos no se consideran judíos. Nos vamos a 2 de Reyes 25:8, donde vamos a ver la deportación. La deportación de Israel sucede en el año 722 a.C. y la de Judá viene a suceder en el 586. Dice versículo 8: el 7º día del mes quinto del año 19 de Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén Nabuzaradán, capitán de la guardia, servidor del rey de Babilonia. Incendió la casa de Jehová, la casa del rey y todas las casas de Jerusalén. Incendió todo edificio grande. Todo el ejército de los caldeos que estaba con el capitán de la guardia demolió los muros alrededor de Jerusalén. Nabuzaradán, capitán de la guardia, hizo llevar cautivo al resto del pueblo que había quedado en la ciudad, a los desertores que se habían pasado al rey y al resto de la gente. Acá, Babilonia, el ejército de Nabucodonosor, destruye por completo lo que quedaba de Israel, Jerusalén, lo que quedaba del reino de Judá, y todos son deportados a Babilonia. Sin embargo, Nabucodonosor no mandó a nadie a poblar Jerusalén. Nada más dejó a los pobrecitos, los más pobres del pueblo, los más bajos, ahí se quedaron viviendo, pero la ciudad queda desierta. Nos vamos para Esdras 1:11 o 1:1, donde vamos a leer 1:1 y 2. Esdras 1:1 nos dice: en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de Persia, quien hizo pregonar por sobre todo el pueblo, oralmente y por escrito, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha comisionado para que edifique un templo en Jerusalén que está en Judá. En el tiempo de Esdras, aproximadamente el 12 de octubre del 538 a.C., Ciro da el decreto para que los judíos puedan devolverse a Jerusalén. En Nehemías 2:1 vamos a ver el decreto que da Artajerjes, que es donde inicia el conteo de las semanas de la profecía de Daniel, donde manda a la reconstrucción del templo con mano de Nehemías, ¿verdad? Nehemías 2:1. Aquí vemos detalles curiosos que quizás yo nunca había percatado y aprendí esta semana. Jerusalén fue repoblada por los judíos, pero los judíos de Judá. El reino de Judá en aquel entonces estaba compuesto solo por dos tribus, Judá y Benjamín. Por lo tanto, los que se devuelven a Jerusalén son los de Judá y los de Benjamín.
Las demás 10 tribus están revueltos por el resto del mundo. No volvieron a Israel. Sin embargo, el pueblo sigue. Cuando llega Jesús, llega a un lugar que se llama Israel, nace en Israel, y todos siempre seguimos pensando en Israel. Ese Israel de Jesús son solo Judá y Benjamín. 70 después de Cristo aparece Tito Vespasiano con los ejércitos del Imperio Romano y vuelve a destruir Jerusalén, mató 1 millón de judíos en ese momento, ahora Ricardo lo comentó, y quedan, si no me equivoco, eran como 20 o 30 mil que son exiliados. De nuevo, se mandan afuera. Otra vez el pueblo de Israel totalmente fuera. No es sino hasta el 14 de mayo de 1948 cuando la Organización de las Naciones Unidas decreta nuevamente a Israel como nación, y ahora sí los judíos vuelven a tener país. O sea, pasaron 70 años fuera en el cautiverio babilónico y 1878 años fuera debido a lo que hizo Tito Vespasiano. Quiere decir que anduvieron 1948 años los judíos fuera de Jerusalén, fuera de Israel. Para darles un ejemplo, para que nos tomemos una idea, Colón vino a Costa Rica aproximadamente en el año 1512, o sea, hace casi 500 años, ¿sí? 504 años. Hoy en día, en el censo del año pasado, 2015, en Costa Rica tenemos una población indígena nativa de 96,000 personas. Es un 2,4% de la población. Básicamente podemos decir que aquí en Costa Rica no queda casi nadie puro, ningún costarricense puro de que haya estado toda la historia. En 500 años se desapareció totalmente la población pura, por así decirlo, y todos nosotros somos lo que se llama mestizos. Todos tenemos un revoltijo de sangre. En el caso mío, yo tengo sangre judía y española del lado de mi papá y de indios del lado de mi mamá, ¿verdad, pastor? Pero nosotros ya somos todos mestizos. Ya nosotros somos total y absolutamente mestizos. Nosotros acá presentes todos tenemos que tener alguna sangre de un español que posiblemente violaron las indias en la conquista y comenzaron a crecer, pero ya todos estamos revueltos, ya no hay un aborigen puro. Incluso se dice que menos de un 2,4% de la población es aborigen y no sabemos qué tan puros sean esos aborígenes. Entonces, ¿cómo podemos creer que Israel, que estuvo casi 4 veces más, 2000 años casi, fuera de su tierra, en medio de otros países, siendo conquistados y colonizados, como se llamó lo que nos hicieron los españoles, sí puede tener a futuro 12,000 personas puras de cada tribu? Esto es solo la misericordia de Dios trabajando en favor de su pueblo. Es imposible entender cómo Israel, rodando por todo el mundo durante 2000 años, aún hoy se sabe dónde están los que son tribu de Benjamín, los que son de Judá, y etc. ¿Por qué? Porque Dios ha tenido misericordia con su pueblo. Y estas son las cosas que hoy debemos llevarnos en nuestro corazón. La misericordia de Dios es increíble, es gigantesca, no la podemos comprender. Vamos a ver el detalle de las tribus, y aquí posiblemente si usted lee rápido no va a notar nada. La tribu de Judá 12,000, la de Rubén 12,000, Gad 12,000, Aser 12,000, Neftalí 12,000, Manasés 12,000, Simeón 12,000, Leví 12,000, Isaacar 12,000, Zabulón 12,000, José 12,000, Benjamín 12,000. Si usted lee rápido no se percata de cosas, pero vamos a ver en esta lista de personas dos cosas, y una que nos va a llevar a ver la misericordia de Dios en acción. Primer detalle, usted puede notar que está la tribu de José, que es curioso, porque la de José sabemos que se dividió en la de Efraín y Manasés. Sin embargo, también está la de Manasés, por lo tanto los de Efraín están en medio de la de José, no pasa nada. Segundo detalle importante, se incluye la tribu de Leví. Para todo aquel que haya estudiado el Antiguo Testamento, sabemos que la tribu de Leví nunca se incluyó entre las 12 tribus de Israel. ¿Por qué razón? Porque los levitas eran los separados para el sacerdocio. ¿Por qué razón ya se incluyen? Porque el sacerdocio del Antiguo Testamento está caduco. Jesucristo es el Cordero inmolado y no se requiere más sacrificios. Y es de eso que la tribu de Leví tiene parte entre estas 12 tribus. Y hay otro detalle importantísimo. Los conocedores lo sabrán. ¿Cuál tribu no está?
existe la tribu de Dan, que está totalmente excluida de esta lista de 144,000 sellados. No hay un sellado de Dan. Y aquí nos vamos a detener y aprender acerca de la famosa tribu de Dan y por qué razón Jesucristo debe excluirlo en este momento. Nos vamos a Génesis 30, capítulo 4 y 6, hoy vamos a hablar bastante. Y vamos a ver el nacimiento del padre de la tribu de Dan. ¿Alguien que me lo lea? Génesis 30, 4 y 6. 4 y 6, amén. Así le dio a Bilha su sierva por mujer, y Jacob se negó a ella, se unió a ella, y concibió Bilha y dio a luz un hijo a Jacob. Entonces dijo Raquel: me juzgó Dios y también oyó mi voz y me dio un hijo. Por tanto llamó su nombre Dan. Okay. Acá nace Dan. Dan es hijo de Bilha, la sierva de Raquel, que se la da a Jacob y tiene hijos con ella. El nombre Dan para los hebreos significa hacer justicia o me juzgó. Ese es el nombre de Dan. Nos vamos a ir a Números 1:39 para ver qué sucede con esta tribu de Dan. Resulta ser que cuando entran a Canaán, antes de entrar a Canaán, se establece un censo de cada tribu y se cuenta cuántas personas tenía la tribu. Vemos la tribu, Números 1:39 nos dice: los contados de la tribu de Dan eran 62,700. Antes de entrar a Canaán, de la tribu de Dan habían 62,700 hombres mayores de 20 años, hombres de guerra. Por lo tanto, podemos decir que había tal vez 150,000 personas, contando mujeres e hijos pequeños. La tribu de Dan era la segunda tribu más grande de Israel, solo por debajo de la tribu de Judá en este momento. Pero vamos a ver cómo en Josué 19, nos vamos para Josué 19, Josué le reparte los territorios a las tribus cuando ya dominan Canaán. Josué 19, 40 al 48, y vamos a leer el territorio que, no vamos a leer porque son un montón de nombres raros, ¿verdad? Es el territorio de Dan. Les voy a contar que es un territorio que estaba al sureste y colindaba con los filisteos. En estos territorios que le tocó a Dan, habían nativos, eran pueblos pequeños pero muy poderosos. Y como eran varios pueblos, dentro de lo que tenía que hacer Dan, básicamente era una guerra de guerrillas. Es muy difícil ganar guerras de guerrillas, ni siquiera los Estados Unidos lo han logrado hacer, porque si ustedes van a atacar y son muchos pequeñitos, te atacan por aquí, por aquí, por aquí, por acá y no te da tiempo. Entonces a Dan se le complicó mucho. Vemos el versículo 27. Pero faltó territorio a los hijos de Dan. Por eso los hijos de Dan subieron y combatieron contra Lesem. Ellos lo ocuparon y dieron a filo de espada, tomaron posesión de ella y habitaron allí. Y a Lesem le llamaron Dan según el nombre de sus padres. Por este problema, ese montón de tribus bravas, ¿verdad?, poderosas que tenían, Dan no se logra acomodar en el territorio que le designó Josué. Por lo tanto, agarra como hacia el norte, agarra hacia otro lado y agarra este terreno de Lais o Lesem para ellos, para acomodarse todos, porque eran muchos. Nos vamos a Jueces 18, donde vamos a notar el primer detalle de por qué la exclusión de la tribu de Dan. Jueces 18, no lo leemos todo por motivos de tiempo. Vamos a ver el pasaje, y ojalá lo lean en su hogar, cuando los de Dan van a Lais o a Lesem, es la misma zona. Sin embargo, esta gente, cuando ustedes lo lean, van a darse cuenta que los de Dan pasan a una casa donde había ¿se me da la palabra? Un levita con un efod y unos ídolos. Y todo el pueblo de Dan, todo el ejército de Dan que andaba conquistando lo ve y lo agarra. Y les dice: no vea, levita, ¿cómo se va a quedar usted siendo sacerdote de una familia cuando puede ser sacerdote de todos nosotros? Venga, y agarramos esto de ídolo. Inmediatamente, comenzando, apenas recién entrado a Canaán, la tribu de Dan se da a la idolatría de este efod y ídolos domésticos. Veamos en el versículo 14, dice: sabéis que en esta casa hay un efod, ídolos domésticos y una imagen tallada y de fundación. Y hay un detalle importantísimo en el versículo 30. Los hijos de Dan erigieron para sí la imagen tallada, y Jonatán, hijo de Gersón, hijo de Moisés, él y sus hijos fueron sacerdotes de la tribu de Dan. ¿Hasta cuándo? Hasta el tiempo de la cautividad de la tierra.
Durante más de 500 años, la tribu de Dan fue idólatra. Nunca siguió los ritos de Moisés, nunca fue a adorar a Jerusalén, nunca fue a hacer sacrificios al templo, porque ellos desde el principio decidieron ser idólatras y rechazar lo que Dios había establecido. Detalle curioso, después cuando Jeroboam toma el reino de Israel, fue el primer rey de Israel, Jeroboam se pone a pensar, y ya ustedes lo saben, que si la gente seguía yendo a adorar a Jerusalén, se le iban a volcar y se volvían al rey de Judá. Por lo tanto, él dice, voy a ponerle 2 becerros acá a la gente para que lo adoren. Si ustedes leen 1 Reyes 12:29, van a darse cuenta que uno de esos becerros, adivinen dónde fue puesto, en Dan. Justo en esta ciudad de Lais o Licem es puesto uno de estos becerros que Dios durante todos Reyes y Crónicas menciona como uno de los pecados más abominables que cometió Israel durante toda la historia. Siempre se dice, pero no como Jeroboam, que fue el que desvió a Israel, no como Jeroboam, que hizo los becerros. Jeroboam es como la tapa del perol en desviación, es lo más malo que hay. Y Dan se prestó para esto. De ahí que tiene que ser excluido entre las tribus de Israel por su idolatría. Fue tanto esta desviación de Dan con respecto a la adoración y al seguir el templo y a seguir las normas de Moisés y a seguir como pueblo de Israel, que en Crónicas capítulos 1 al 9, Esdras, que es el escritor y el que revisó esto, excluye la cronología de Dan. O sea, le dicen, Dan, fuera. Ya usted no entra en el libro donde está la cronología de todo Israel. Ustedes pueden ver rápidamente Crónicas del 1 al 9, viene cronología de Judá, cronología de Aser, cronología de Neftalí. Y ese es el sartal de nombres que uno se duerme leyendo nombres. Pero Dan no está. Dan ha sido excluido debido a su idolatría. Hay muchas personas, muchos estudiosos que dicen que Dan es la tribu de donde va a salir el anticristo. ¿A razón de qué? Bueno, Génesis 3:15, Dios le prometió a la serpiente que ella dañará el calcañar o talón de la mujer y la simiente de la mujer destruirá su cabeza. Habla de la serpiente. Y nos vamos para Génesis 49, seguimos en el baile. Génesis 49, versículos 16-17. Jacob está bendiciendo, está profetizando sobre cada uno de sus hijos justo antes de su muerte. Dice, Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. Dan será como serpiente junto al camino, como víbora junto al sendero que muerde los cascos del caballo de modo que su jinete caiga hacia atrás. Se cree que esta profecía, donde dice que Dan será como serpiente, se relaciona con la de Dios cuando le dice que la serpiente morderá el calcañar y la simiente de la mujer, etc. ¿Qué más motivos hay para creer esto? Bueno, se sabe actualmente desde un punto de vista genético que la tribu que el país de Dinamarca es actualmente los descendientes de la tribu de Dan. Esto viene de que el nombre incluso significa Danmark, que significa la marca de Dan. Hay estudios genéticos que dicen. Sin embargo, nosotros como estudiosos bíblicos sabemos que el anticristo no viene de Israel. El anticristo debe venir de las naciones porque es la bestia quien sale del mar. ¿Sí se acuerdan de eso? Si sale del mar, sale de las naciones. Pero Daniel 11:37 profetizó que el anticristo no hará caso al Dios de sus padres. Por lo tanto, puede ser, no lo podemos garantizar hasta que suceda, pero puede ser que un hombre de Dinamarca sea como el anticristo porque sería mitad judío, mitad de las naciones, está saliendo de las naciones y aún así está siendo judío y así los judíos serían más, aceptarían más una negociación con él al ser un hombre judío. Esta es toda la historia de por qué está excluido, pero nos vamos a ver ahora sí el punto de la misericordia. Versículo 18, ojo, Jacob estaba profetizando sobre sus hijos. Y este versículo es el que muchísimas veces que yo había escuchado esta enseñanza, nadie nunca lo menciona. Dice el versículo, espero tu salvación, oh Jehová. ¿De quién estaba hablando Jacob al mencionar este versículo? Estaba hablando de Dan.
el versículo 16 dice Dan, y en el 19 ya vemos que dice Gad, y le profetiza a Gad lo que sigue. Por lo tanto, Jacob le dijo a Dan: Dan va a esperar la salvación, la misericordia de Dios. Dios ama tanto y como promete, cumple. Dios dijo: Israel va a llegar a ser un reino, y Israel tiene que llegar. A pesar de la maldad de Dan, a pesar de ese desvío hacia la idolatría desde que justo entraron a Canaán, más de 500 años sirviendo a imágenes, a que se hayan prestado para que en ellos pusieran el becerro que desvió a todo Israel, Dan todavía aspira a la misericordia de Dios, porque sabemos, ahora sí, Ezequiel 47, vamos a ver cómo Dan tiene todavía la misericordia de Dios y debemos aprender de ello. Ezequiel 47, vamos al versículo 21 y leemos hasta el 48:1. ¿Mencionan cuánto lo tienen? Dice 47:21: repartiréis esta tierra entre vosotros según las tribus de Israel. Haráis el sorteo de ella para que sea heredad para vosotros y para los forasteros que residen entre vosotros, quienes han engendrado hijos entre vosotros y que son para vosotros como nativos entre los hijos de Israel. Ellos participarán con vosotros en el sorteo para tener posesión entre las tribus de Israel. Y sucederá que daréis su heredad al forastero en la tribu en que él reside, dice el Señor Jesús. Ojo, Ezequiel está hablando de una repartición de tierras. Obviamente ya había pasado la repartición de tierras que hizo Josué. Esta repartición de tierras se refiere al milenio, cuando Israel finalmente tenga la tierra prometida. Todo lo que Dios le prometió en el milenio lo tendrá, y aquí Ezequiel está profetizando la repartición. Y ahora sí nos vamos al versículo 48:1. Estos son los nombres de las tribus. Dan tendrá una parte, etcétera, etcétera, etcétera. El primero en heredar tierra en el milenio, ¿quién es? Dan. Porque Dios es misericordioso. Amén. Dios es suficientemente misericordioso para haber protegido la tribu de Dan durante 2000 años fuera de Israel. Y quién sabe cuánto más falta para que venga Cristo. No han estado en Israel ellos. Ellos se alejaron de su tierra desde justo que entraron a Canaán. Se alejaron del Señor adorando ídolos. Prefirieron adorar un efod, o sea, un chaleco, un traje de sacerdote. Eso fue lo que prefirieron adorar. Y ahora sí, Dios tiene misericordia y los preserva de alguna manera sobrenatural hasta el milenio, hasta el último tiempo. Nos vamos de nuevo a Apocalipsis ya para terminar, donde vamos a ver el último detalle que vemos en la misericordia de Dios. Versículos 9 al 17, ya lo leímos. Nos dice que hay una gran multitud. ¿De quién es la gran multitud? Dice versículo 9: de todas las naciones y razas y pueblos y lenguas. Y ojo, nadie puede contar su número. Esta gran multitud, hermanos, son los frutos de la predicación de los 144,000 entre las naciones en la tribulación. A pesar de estas catástrofes gigantescas de las que Ricardo nos hablaba, de terremotos que posiblemente cambien el eje de la tierra, de muerte de las peces, de muerte de llamas solares, etcétera, todo lo que va a pasar, habrá una multitud tan grande que nadie la puede contar que va a llegar a los pies del Señor. La misericordia de Dios alcanza incluso para estas personas que lleguen a estar en la tribulación. Y eso es, ya para finalizar, lo que debemos llevarnos en el corazón. Dan fue idólatra más de 500 años. Dan es probable que ninguno haya ido a sacrificar a Jerusalén. Quizás fueron cuando Salomón estrenó el templo para conocer qué era lo que tanto todo el mundo hablaba, porque era un templo tan glorioso que todo el mundo tenía que ir a chequear. Pero no iban a adorar a Dios, iban nada más a ver. Dan fue sacado de crónica. Los mismos judíos ya lo daban por fuera. Esdras dijo en las crónicas de Israel: no queremos a Dios Dan. A Dan lo sacamos, ya no lo queremos considerar como parte de Israel.
De los 144,000 que van a tener ese ministerio glorioso de predicarle a millones y que millones acepten a Jesucristo, de dar no hay uno solo. Pero la misericordia de Dios alcanza para que de Dan hayan salvos para tener un terreno en el milenio. Y esa misma misericordia que Dios tuvo para Dan, la tiene para usted y para conmigo. Para todo aquel, no solo para todos aquellos que no han aceptado a Jesucristo. Si usted no ha aceptado a Jesucristo, la primera muestra de la misericordia de Dios es que hoy le permite ser salvo. Pero no solo eso, después de que somos salvos, nosotros continuamos pecando. Y Dios tiene la misericordia de perdonarnos continuamente. Cada vez que usted recibe algo de Dios, depende exclusivamente de la misericordia de Dios. Porque usted no merece nada, ni yo ni nadie. Lo que merecemos es que Dios nos ilumine. Pero la misericordia de Dios ha sido tan grande desde el tiempo de Adán hasta hoy, en la misma misericordia, porque Dios es misericordioso. Nos ponemos en pie para orar. Padre, Señor, te agradecemos el día de hoy la palabra, Señor, y te agradecemos que eres misericordioso, Señor. Agradecemos la sangre de Jesucristo que nos limpia, Señor, y te damos gracias porque sabemos que tú nos has perdonado, Señor, y que cada día que pasa, Señor, estamos acá porque tú cuidas de nosotros y que tú tienes un plan con nosotros y siempre lo mantendrás porque tú no vas a mentir, Señor. Te agradecemos tu mano en nuestra vida, Señor, y en nuestra iglesia local. Y pedimos, Señor, que durante esta semana podamos valorar tu misericordia y poder ver la misericordia de Dios actuando en nuestras vidas. En el nombre de tu Santo Hijo Jesucristo. Amén. Amén.